Por 17ª ocasión, la Universidad del Norte celebra su Cátedra Europa, el evento que establece un diálogo entre Europa y el Caribe colombiano. Llevamos a ustedes el 7º simposio Las sociedades ante el reto digital. Muy bien, muy buenas tardes. Primero, muchas gracias a la universidad por la invitación, al doctor Elías y a la Cátedra Europa. Yo me pregunto qué hago yo aquí. Y me pregunto qué hago aquí y sabréis muy pronto por qué, porque yo me he dedicado 30 años a trabajar en las carreteras y en los edificios, echando concreto y construyendo. Y aquí veo mucho sociólogo, comunicador, experto en tecnología de la información. Y entonces Elías me puso en un aprieto, me dijo, a ver qué puede haber de conexión entre esa vida de construcción, que vosotros cuando salís a la calle y podéis ver a la gente que está en la carretera o en la calle intentando hacer concreto, pues diréis, esta gente apenas si sabe algo de tecnología de la información. Pero os vais a llevar una sorpresa, que espero, y os vais a llevar una sorpresa que espero que además os sirva a alguno de vosotros, los más jóvenes, para desarrollar vuestra carrera profesional y daros cuenta de que muchas veces la oportunidad de negocio está precisamente en los sitios más recónditos y que más remotamente uno pensaba que podía haber alguna oportunidad. Y veréis que las tecnologías de la información y la construcción tienen caminos que muy pronto tendrán que unirse, si no ya se están uniendo, por ejemplo, en Europa. Entonces, yo me gustaría que detectarais de que al final, para hacer negocio hay que encontrar un problema. Y vamos a encontrar problemas que vamos a intentar solucionar juntos entre el mundo de la construcción, los ingenieros de construcción y los ingenieros de tecnologías de la información. Y así cambiamos un poco de todo este empoderamiento de la ciudadanía y tal, que bueno, lleváis unas horas ahí y yo pues voy a intentar enseñaros unas imágenes y tratar de ir rápido, aunque me temo que no sé si será capaz. Como veis, el sector de la construcción es el más improductivo que hay en Europa, pero no solo en Europa, en Estados Unidos y aquí igual, en Colombia. Yo llevo 20 y tantos años viniendo a Colombia, tengo casa en Medellín, o sea que me gusta Colombia. Y bueno, pues veo que aquí es muy parecido a lo que ocurre en Europa. En un periodo de 10 años, de 1995 al 2005, como veis, la contribución del sector de la construcción al PIB, al crecimiento, pues fue 0 en Europa y 1 en Estados Unidos, frente a otros sectores mucho más productivos. ¿Eso qué quiere decir? Que es un sector muy improductivo y vosotros diréis, ¿y a mí qué me importa? Pues sí tiene mucha importancia para todos vosotros, porque el hecho de que sea improductivo significa que a los más jóvenes, a vuestros padres, les quitan muchos impuestos para pagar las carreteras, que son muy caras porque el sector es muy improductivo, y cuando seáis mayores y ganéis el primer sueldo os lo van a quitar de vuestro salario. Por lo tanto, el hecho de que sea improductivo creo que tiene una importancia muy grande para vuestro futuro como individuos y como sociedad. O sea, no se puede permitir tener un sector económico que normalmente en los países en vías de desarrollo es el sector con mayor inversión pública, no puede ser un sector improductivo. Y esto no solo se ve en el tema de PIB, sino en temas que nos afectan más desde el punto de vista de sensibilidad. O sea, no sé si sabréis que en Europa hay casi 1 millón de accidentes al año en construcción. No sé si sabréis que hay casi 2.000 personas que mueren en construcción, en accidentes de construcción en Europa. Esas estadísticas las vais a poder encontrar aquí también. Ya empezamos a ver problemas. Me imagino que para vosotros no solo el tema económico, sino este tema es un tema que me imagino que empecéis a sentir que os duele, ¿no? También tenemos 13 millones de jornadas perdidas en Europa. Eso significa que a $200 la jornada estamos hablando de 3.000 millones de dólares al año, que aproximadamente es pues más de 4 años de la inversión en I+D que tiene el gobierno colombiano. Por lo tanto, estamos hablando de problemas muy graves. No estamos hablando de un señor ahí que pasa calor encima de
un andamio o de una formaleta, como llamáis aquí. Pero no solo eso, sino que como no quiero volver porque si no Elías me va a echar de aquí porque empezaré a hablar y ya se alargará mucho esto. Pero bueno, el tema de productividad, y veis muy rápidamente algunas cifras que asustan. La cantidad de obra que se tiene que hacer en vuestras casas donde estáis viviendo actualmente, algunos de vosotros con vuestros padres, seguramente están teniendo deficiencias cuando se entregaron la vivienda. Bueno, pues eso significa volver a hacer el trabajo, volver a ser improductivo y luego temas de calidad de vida y salud. Pero también el tema medioambiental es el segundo sector con mayor emisiones CO2 y de mayor consumo de energía. Estamos hablando de que en general, si vemos esta foto, el sector de la construcción es un desastre. Es un desastre que además tiene un fuerte impacto en la sociedad y en los países. Y en el vuestro, por supuesto. Entonces, lo que nos encontramos en el sector de la construcción, los que hemos estado trabajando, y yo he estado trabajando 30 años en este sector, lo que nos damos cuenta es de que la sociedad va evolucionando y, como habéis estado aquí repitiendo a lo largo de la tarde, hay una serie de inquietudes y de tendencias, de megatendencias, que de una u otra forma, en un mundo globalizado como es el nuestro, nos afecta al sector de la construcción. Y nos afecta y nos queda dos: o no nos damos cuenta de que vienen o que ya están aquí, o aprovechamos que están e intentamos hacer que nuestro sector industrial pase de ser un sector que es un desastre a ser un sector que tiene algo que puede aportar algo a la sociedad, que puede ayudar a la sociedad. Y luego veréis cómo puede haber proyectos en los que podemos ayudar a la sociedad a resolver problemas. Por lo tanto, tenemos unas megatendencias muy relacionadas con el tema socioeconómico, la transformación de la sociedad, cómo está cambiando la sociedad desde el punto de vista de envejecimiento de la sociedad. Pues hay muchos más. Por ejemplo, un detalle: el que haya más divorcios a la construcción le afecta mucho. Cuanto más divorcios haya, más negocio hacemos. ¿Lo veis? Eso es muy rápido, ¿no? Pero bueno, tiene muchos más, que ahora no me voy a poner aquí a explicar porque sería muy largo, pero tiene mucho más enjundia el tema. Temas como el tema de eficiencia energética, el tema de comunicaciones. Al fin y al cabo todo el mundo queremos estar comunicados, pero la mayoría de los que quieren estar comunicados al final están en una universidad, que es un edificio, están en una vivienda, que es un edificio, y por lo tanto el edificio tiene que integrar ese tipo de redes, que cuanto más estén integradas en la fase de diseño, el coste de proveer a los ciudadanos con esos servicios es mucho más barato. Pero, y entonces al final lo que buscamos son tecnologías en el entorno de la construcción que nos ayuden a dar respuesta a esas tendencias que hay en la sociedad. Y entonces, haciendo un resumen de todo ese cuadro, que ese cuadro nos podía llevar 2 horas analizándolo, pero como tenemos 15 minutos, pues vamos a intentar fijarnos en 4 o 5 aspectos que yo creo que serán, y como estos vamos a poder encontrar pues 50 más. Al final, cada uno de estos aspectos quiero que lo veáis vosotros como una oportunidad para vosotros de desarrollaros como profesionales o como grupos universitarios o como emprendedores que crean empresa. Al final tenemos problemas como el tema del consumo energético tenía aquí unas transparencias que también las voy a pasar muy rápido, pero son muy interesantes. Por ejemplo, el tema de que la inversión inicial de un 2% en eficiencia energética en una vivienda, eso supone un ahorro en el coste de operación y mantenimiento por consumo de energía de un 20% a lo largo de la vida del edificio. Entonces, nadie quiere gastar un 2% en la vivienda, pero luego se gasta el 20% en la operación. Estos datos son muy interesantes, pero no solo eso, sino que estamos hablando de la revalorización que tienen las viviendas que tienen algunos aspectos de ahorro energético. El mercado cada vez valora más eso, igual que se valora que esté situado en un determinado barrio de estrato 6, se valora que tenga unos parámetros de ahorro energético. Pero no solo eso, no sé si sabéis que hemos hecho algunos proyectos de investigación también en el sector de la construcción relacionados con la salud y con la sociedad, y hemos visto que las viviendas que están poco iluminadas o que tienen problemas de iluminación pues generan un 27% más de jaquecas. Por ejemplo, estudiamos, muy curioso, que era mejor tener una mesa oscura o clara.
mejor que oscura. ¿Pero por qué? Pues lo estudiamos. Y lo estudiamos y es un tema de materiales, como se estudia el acero o el hormigón, en nuestro ojo. En el fondo, lo que ocurre con una mesa y nuestro ojo, cuando estamos trabajando, es que cuando estamos centrados con un papel está en blanco y cuando llaman por teléfono vamos a coger el teléfono. Entonces el ojo quita del blanco y se va al oscuro. Si es muy oscura, lo que hace es que la retina, o sea, el ojo, lo que hace es que se dilata o se contrae. Está demostrado, y hay curvas que ya las hemos estudiado, con un grupo de la Universidad de Navarra, de la Clínica de Navarra, donde se estudiaba cuántas veces tiene que dilatarse y contraerse para que el ojo no aguante y produzca jaqueca. Por lo tanto, si es clara, el número de veces que se va a dilatar y contraer va a ser menor que si es oscura. Por lo tanto, todo tiene su lógica y todo tiene su porqué. La ventaja de aprender y generar conocimiento en este ámbito es algo que sirve porque plantamos las bases para desarrollar nuestra sociedad y nuestras empresas, nuestras industrias, nuestras viviendas. De alguna forma no vale acertar porque acertamos, sino generar el conocimiento que sirva a nuestros hijos para poder progresar. En el fondo, por eso también yo llevo 25 años trabajando en I+D+I, o sea, no solo haciendo carreteras. También hemos detectado que en las tiendas que tienen una determinada iluminación, de hecho ahora se está trabajando mucho en eso, se vende un 40% más. También se detecta que en las aulas, eso es un proyecto inglés con el que colaboramos hace ya como 12 años, se detectaba que dependía de la iluminación y del color de las aulas, había más violencia en los niños en el recreo, o había menos violencia, y que además había, dependiendo del tipo de iluminación, estaba relacionado directamente al rendimiento del alumno. Por lo tanto, podemos hacer, ya no llegaremos al extremo que llegan los japoneses, que yo eso sí que fui a Japón y lo estuve visitando, y yo dije, pero bueno, ¿y en esta universidad? Y dice, no, tenemos ahí, digo, parece que sale ahí una cosa. Y dice, no, sí, es un spray que sale de vez en cuando, para que a determinadas horas sale, es natural, no es ninguna droga, es un producto natural, pero es para que los alumnos rinden más, porque no se duermen. A partir de las 4 empiezan a dormir y baja el rendimiento, entonces les damos Sí, eso lo vi también en Obayashi, que era una empresa grande, y vi unas fuentes, y la gente estaba trabajando en las oficinas y bajaba y tenía unos sillones y tenía unas fuentes, y yo decía, oye, pues está muy bien esto. Y dice, no, es que además en las fuentes le echamos ese producto también, para que cuando llegan y vuelvan al asiento ya están mejor preparados. O sea, al final, lo que quiero decir, bueno, me he desviado un poco, pero quería que vierais que el edificio, pasamos el 80% de nuestra vida dentro de un edificio. Por lo tanto, y cuando no estamos en un edificio estamos encima de una carretera. Por lo tanto, la construcción, y lo digo para todos vosotros, es una oportunidad, porque además es uno de los sectores que menos han hecho uso hasta hoy de las tecnologías de la información. Por lo tanto, está para que entréis allí y hagáis dinero. Yo, como buen empresario y no de la universidad, os estoy intentando animar a que hagáis dinero para vosotros. Entonces tenéis ahí la oportunidad. Pero volvamos a los problemas, que no es incompatible hacer dinero y además resolver problemas de la sociedad. Lo interesante es saber resolver las dos cosas. Cómo uno dar de comer a los hijos y llevarles al colegio, y además ser capaz de poder resolver algo de lo que hay a nuestro alrededor. En el tema de ahorro energético, que ya habéis visto que es un tema clave, las tecnologías de la información en Europa están teniendo un campo de aplicación muy importante en todo lo que son medidas de consumo, todo lo que es el tema de parámetros medioambientales. Por ejemplo, estamos haciendo un proyecto en los centros comerciales, en el Mare Magnum de Barcelona, donde en vez de colocar sensores de temperatura, colocamos sensores de sonido. ¿Por qué? Porque con los sensores de sonido se puede detectar mucho antes cómo va a evolucionar la cantidad de personas que están allí, y se puede prever, hacer un modelo predictivo de cómo va a evolucionar la temperatura. Por lo tanto, los equipos no reaccionan tras
encontrarse con la temperatura, sino que se adelantan a lo que va a ocurrir. Entonces, el tema de sensores de sonido han demostrado mucho más eficiencia que los sensores de temperatura. Yo no sé de TIC nada, yo solo sé de hormigón, pero de concreto, pero este es un proyecto que presentamos hace 2 horas. Este proyecto se ha presentado al 7º programa Marco, es un proyecto con el Fraunhofer, lo lideramos nosotros, y es un proyecto con el VTT finlandés, y aquí lo que tenemos es un proyecto para bajar los defectos en las viviendas. Se gasta Europa 1.800 millones de euros en defectos que ocurren en la fase de construcción de los edificios. Entonces, lo que hemos desarrollado ha sido un dron que va a tener un programa que va a poder todos los días hacer un trayecto con unas cámaras termográficas que detectan puentes térmicos que son por donde sale el aire, y eso significa que se ha colocado mal la ventana. Entonces, lo que tenemos son un sistema de cámaras y sistemas láser que pueden, con los escáneres láser, se puede rehacer la imagen de lo que se está colocando en la fase de construcción, y eso va a un sistema de almacenamiento de datos que sirve para que el operario pueda, con una tableta, pueda recibir información de dónde están los defectos y los pueda... hay una parte preventiva y hay otra parte que es correctiva, pero al final todo el sistema está... Porque uno de los problemas que tiene la construcción es que no es una industria normal, sino que cada día el edificio está en una zona diferente, en una ciudad diferente, y lo que tenemos que asegurarnos es que el conocimiento se sigue trasladando. Uno de los problemas que tenemos es que se contratan 10 obreros para colocar una ventana y luego se colocan otros 10, y lo que tenemos que intentar es que ese conocimiento se comunique. De alguna forma volvemos al tema de comunicación. Compartir datos, compartir información, al final volvemos al mismo tema. Aquí veis túneles que ya no entran personas cuando hay determinados riesgos, y entonces entran cámaras láser que pueden rehacer y revivir lo que es el estado en que se encuentran. Por ejemplo, Argos, que la conoceréis, Argos tiene en sus minas de extracción donde sacan el material para el cemento, tienen zonas que son ciertamente peligrosas, y entonces mandan un robot y lo mandan antes con estos equipos para poder sacar los perfiles de todas las zonas de excavación. Aquí veis tuneladoras, ya en Europa prácticamente que las obras ya más... El 80% de las obras ya se ejecutan con un sistema que prácticamente es imposible que haya un accidente en los túneles, porque se hace con robots. Tenemos equipos ya robotizados de maquinaria que se lleva y se manejan por cámara con sistemas remotos. Estas imágenes concretas son de Japón, y ahora en España se está empezando a manejar para temas, por ejemplo, de zonas con determinados escapes químicos. Inicialmente se utilizaba. Aquí veis un ejemplo sencillo de lo que sería el tema de software y simulación para colocar las grúas. Las grúas que veis en los edificios, cuando hay un edificio grande que se utilizan unas grúas, normalmente durante 50 años se ha colocado, ha llegado un señor y ha dicho, colócalo aquí, aquí y aquí. Y era un señor con mucha experiencia. Ahora lo que hemos desarrollado son unos sistemas de análisis para minimizar el número de veces que el gancho va y viene. O sea, es decir, al final lo que tienes que conseguir es que la grúa consuma lo menos posible y los trayectos para llevar los materiales se optimicen. Entonces lo que se hace es que se hace un algoritmo para minimizar el número de movimientos de la grúa, del cable de la grúa que lleva el material. Y eso hace que se coloquen unas curvas que supone ir a buscar el punto de mínimo consumo y mínimas distancias recorridas. Eso se puede simular, y de alguna forma luego lo que se hace es que se colocan unos sensores en la grúa para que en tiempo real se sabe dónde está la grúa, cuánto peso lleva, y eso lleva unas curvas que te permite saber si está habiendo algún incidente. De hecho, si hay algún accidente, se puede reproducir el escenario y se puede analizar la causa del accidente para poder evitarlo en sucesivas. Aquí vemos en el tema de sensores colocados de RFID
para control de accesos a los túneles que se han ejecutado en España, para cuando hay un accidente, se sabe qué personas están dentro, en qué posición están, y así se puede saber a los equipos de salvamento también cómo se puede hacer. El tema de agua, el control de agua, por ejemplo, en regadío, pues en Valencia todo el sistema de riego está controlado por sensores y todas las válvulas son automatizadas, y de alguna forma el regante desde su casa con una PDA puede manejar el riego que está a 50 kilómetros. No tiene que ir allí a las 12 de la noche a abrir una determinada válvula para hacer el riego. Y por último, decir, como hace un rato hemos estado hablando, da la casualidad de que, bueno, yo traía aquí, yo no sabía que se iba a hablar de este tema con anterioridad, pero este es un ejemplo de un proyecto con Tecnalia que de alguna forma lo que se hace es que, pensando de que la esperanza de vida ha pasado de 34 años a 78 años, lo que nos encontramos es gente más mayor. Lo que ha llegado los gobiernos a darse cuenta es que la calidad de vida de los mayores es mejor en su casa que en un hospital o en una residencia atendidos, y al final, desde el punto de vista de coste también para el gobierno, también es más barato. Entonces, lo que se está haciendo es desarrollar sistemas que permiten poder atender al anciano sin tener que estar allí y que él pueda seguir estando en su casa. Hasta tal punto que, por ejemplo, tenemos un proyecto con Keraben, que es una de las empresas de cerámica como Corona. No sé si conocéis Corona aquí. Pues Corona es el Corona español, entre otros hay varios, porcelanosa, pero Keraben es uno de ellos. Entonces estamos desarrollando un proyecto europeo en donde los azulejos, la cerámica del piso lleva unos sensores de presión, de forma que si eso se coloca en determinadas zonas de donde vive el anciano, y depende de la trayectoria que lleve el anciano, se sabe si lleva un caminar errático, entonces que está mareado. También si se cae, no hace falta que esté también que lleve, porque a veces el collar o la pulsera se le olvida. Entonces, si se cae, lo que se ve es que la superficie sobre la que hay presión es mayor que la de 2 pies. Por lo tanto, eso determina que se manda una señal al hospital y se avisa que ese señor está teniendo un comportamiento que no es normal o que le ha ocurrido algo. Entonces, como veis, Corona pues podía estar haciendo eso. De alguna forma, lo que os estoy diciendo es que, y con esto hemos terminado, si no me equivoco, que si tenéis un futuro por delante es resolviendo problemas, y que la gente de construcción está deseando que vengáis a ayudarnos. Muchas gracias.